8. Esta mañana, el tiempo que tengo disponible, vamos a hablar acerca de la palabra y el espíritu en la liberación. La palabra y el espíritu en la liberación. Y para el efecto vamos a leer aquí en el capítulo 8, versículos 16 y 17. Y como fue ya tarde, le trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios, ¿con qué? Con la palabra. Y sanó a todos los enfermos. Liberación y sanidad. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: él mismo, Jesucristo mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. La Escritura aquí nos enseña, hermanos amados, que el Señor Jesús, como acostumbraba a hacerlo, estaba atendiendo a las necesidades de la humanidad. Ya estaba declinando el día, ya estaba por ponerse las sombras de la noche, pero había muchísima gente que había acudido a Él en busca de liberación y sanidad. Y Cristo les hubiera podido decir: bueno, adiós, mañana nos vemos, o pasado mañana nos vemos. Los hubiera podido mandar de regreso a sus casas sin la ayuda espiritual que ellos necesitaban, pero el Señor siempre estaba dispuesto a darse por entero. Él se sacrificaba en bien de los demás. O sea, Él se olvidaba de sí mismo, de sus propias necesidades, de su necesidad de alimento y descanso, por atender a las necesidades de la humanidad. Nosotros, pues a veces somos un poquito flojos y nos consideramos demasiado. Es cierto, hay gente que pues abusa, vienen con muchas exigencias. El lunes creo que vino una señora que no era ni cristiana y vino recomendada por alguien y pues exigiendo que se le atendiera el momento. Pues yo hice lo posible, hablé con ella, oré con ella. No fue fácil, porque ella trataba de justificar todo lo que ella sentía, pero creo que la despaché un poquito animada, con la esperanza de que ella pues muy pronto se entregue a Cristo Jesús. Pero la gente no es considerada, en verdad. La gente en su egoísmo cree que tiene derecho a acaparar la atención, tiene el derecho de venir no con peticiones, sino con exigencias. Y eso puede haber sucedido en aquella ocasión, porque dice que ya era tarde, ya el Señor había pasado todo el día ministrando, y seguramente él, como ser humano que era, pues sentía un agotamiento físico, mental, espiritual, y hubiera preferido pues refugiarse en algún lugar para pues descansar y comer y estar listo para el día siguiente. Pero él se olvidó de sí mismo y estuvo dispuesto a entregarse para servir a esta gente que pues había venido de lejos o de cerca a recibir ministración. Noten bien, hermanos, según el versículo 16, entre ellos habían endemoniados y enfermos. Dice que eran muchos endemoniados, muchos enfermos, que todavía estaban pendientes. Yo no sé cómo les ministró, si fue una ministración masiva, en que él haya orado en conjunto, que él haya orado y reprendido, o si solamente pasó poniéndole las manos encima así muy a la carrera, o si se detuvo para hablar con cada uno y conocer su caso. Y yo no sé, la Biblia no explica exactamente cómo, qué método usó. Si la imposición de manos, la unción con aceite, si la reprensión de espíritus malignos, la Biblia no lo explica, pero lo cierto es que ministró efectivamente, porque dice la Biblia que echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos. O sea, él usó
el instrumento que Dios ha dado para la liberación y la restauración de nuestras vidas, usó este instrumento, la palabra de Dios, claro, aplicada a la vida de cada persona por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso el pequeño estudio que les estoy dando se llama La palabra y el Espíritu en la liberación, porque, hermanos amados, la palabra es el instrumento divino en la liberación, pero la palabra no va a hacer ningún efecto en nosotros a menos de que sea aplicada por medio del Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu tienen que unirse para podernos ministrar. Ahora, si usted está oprimido, usted está enfermo, es porque usted no ha echado mano a los recursos que Dios le ha dado. Por ejemplo, ¿cuántos tienen Biblia? Levanten la Biblia o la mano para mostrarme cuántos tienen Biblia. Ustedes tienen aquí el medio divino para su liberación. Pero el problema es que no lo leemos. No la leemos, no la estudiamos, no la meditamos, no la memorizamos. La Biblia es un adorno. Muchos traen la Biblia al culto y ni siquiera la abren una sola vez durante el desarrollo del culto. Es solo como un símbolo que los identifica como evangélicos cristianos o cristianos evangélicos. Pero no le dan ninguna utilidad. Y le voy a decir, hermanos amados, la palabra, para que haga efecto positivo en nuestras vidas, tiene que ser aplicada. Usted puede ir a la farmacia a comprar el mejor medicamento, pero si no se lo toma, ¿de qué le va a servir? De nada. Usted puede ir a la sociedad bíblica y comprarse una Biblia con pasta de cuero y con letra de oro y una cosa finísima de 800,000 quetzales, si es que existan, y de nada le va a servir hasta que la abra y empiece a leer y estudiar para dejar que el Espíritu Santo aplique a su vida las enseñanzas que le van a asegurar su liberación y su restauración. A veces sería mejor tomarse una humilde aspirina que tener un frasco de algún medicamento exótico que cuesta cientos de quetzales ahí al lado de nuestra cama sin haberlo tocado ni consumido. O sea, que aspirina haría mucho más bien que toda la medicina que está en el frasco. Y ese es el problema, nuestros hermanos, que somos muy dejados. Hay una terrible pereza intelectual, espiritual, que no queremos dedicarle tiempo a la palabra. Hay tiempo para todo, para el chisme, hay tiempo para el juego, hay tiempo para estar sentado hora tras hora ante el ojo del diablo, recibiendo toda clase de corrupción a través de la pantalla de televisión. Para eso hay tiempo. De sobra, para las telenovelas, para toda clase de películas, etcétera, etcétera, pero no hay tiempo para la palabra. Entonces, ¿qué esperanza hay de que seamos liberados? Porque miren lo que dice aquí, echó a los demonios con la palabra. Y usted tiene la palabra, si usted leyera, estudiara más la palabra y la aplicara a sus vidas, no tendría tantos problemas con opresiones y con enfermedades. Pero, y sigo diciendo ustedes no le ponen todo el empeño a la palabra que le deberían de poner. Amén, mis hermanos. Noten bien que la misma palabra que Jesús usaba para ministrarle a los endemoniados, también la usaba para ministrarle a los enfermos. Ustedes, si leen los versículos otra vez, van a ver, hermanos amados, que Jesucristo liberó a los endemoniados y sanó a los enfermos en base a la palabra de Dios, en cumplimiento a lo que dijo el profeta Isaías, en Isaías 53, donde habla de la obra expiatoria de Cristo. Claro, en un sentido futuro, no en un sentido directo. Isaías profetizó el advenimiento de Jesucristo
su obra redentora, su muerte en la cruz, para poder salvar a la humanidad. Pero esa salvación es tan grande y gloriosa que incluye la liberación de nuestro espíritu, incluye la sanidad de nuestro cuerpo, incluye todos los beneficios que nosotros derivamos de la muerte redentora de Cristo Jesús. Pero cuando Cristo estaba ministrando en Mateo capítulo 8 y 16, Él todavía no había sufrido, no había muerto. Este es un anticipo a la obra de redención. La redención no había sido consumada. Y yo le voy a decir, si en ese tiempo esa palabra profetizada por el profeta Isaías tuvo un efecto positivo, que muchas personas fueron liberadas y muchas personas fueron sanadas, pues hermanos, los resultados deben ser más gloriosos hoy, porque ya Cristo en la cruz dio su vida, ya Cristo en la cruz derramó su sangre, ya Cristo en la cruz se entregó por entero por nosotros para traernos estos beneficios. Y sin embargo seguimos apestosos y achacosos, vivimos atados de demonios, todos oprimidos, vivimos bajo maldición, vivimos seriamente afectados por hechizos y por embrujos y por toda clase de cosas. ¿Por qué? Porque realmente no creemos lo que dice la palabra de Dios. Sin condenar a nadie, ¿qué deberíamos hacer nosotros al sentir que el enemigo nos está atacando con un malestar, con una dolencia? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Ir, echar mano a los recursos divinos. Primero buscar la administración, que se nos ore, que se nos unja, y después, si es que nuestra fe no nos alcanzó para recibir el milagro de Dios, pues entonces acudir a los medios humanos. Pero muchas veces hacemos al revés, vamos a los medios humanos, nos atragantamos de tanta pastilla que tomamos, nos sometemos a tratamientos costosos, peligrosos y dolorosos, y cuando la medicina nos falla, que seguramente nos va a fallar, porque la medicina no es infalible, ay, ahí está Diosito, voy a ver qué puede hacer Dios por mí. Pero a veces, hermanos amados, por haber acudido a los hombres no encontramos la solución, más bien se nos complicó más el cuadro, porque muchos medicamentos tienen desastrosos efectos secundarios. Y a la postre el sufrimiento va a ser mayor. No, aquí la gente acudió en busca de Jesucristo. Unos estaban oprimidos, otros estaban enfermos, pero a todos Jesucristo les ministró con efectividad, porque en ellos se cumplió lo que había dicho Isaías, aunque Jesús todavía no había pagado el precio de nuestra redención por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Dice aquí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, Cristo, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecía no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remetía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó ¿qué? Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual, ¿qué dice? Es que ya había realizado la obra de redención, Él ya había pagado con su muerte, había hecho el sacrificio supremo por la salvación, por la sanidad, por la liberación de la raza humana. Entonces ya aquí habla el pasado, por la herida del cual fuisteis sanados. Ya es un asunto ya concluido. Cristo hizo una obra perfecta, no se le puede quitar, no se le puede añadir.
Ya Jesús había pagado con su sacrificio supremo el precio de nuestra salvación, sanación, liberación, restauración plena. Por eso, estos versículos deben ser más efectivos hoy que hace 2000 años. Cristo sanó a estas personas en Mateo 8 en anticipo a la cruz. Pero nosotros no estamos en la misma posición histórica de estas personas, porque nosotros vivimos no antes de la cruz, sino después de la cruz. Ya la provisión divina ha sido hecha plenamente. Y si nosotros creemos a lo que dice la palabra, pues deberíamos gozar de la mejor salud, debemos gozar de plena libertad. Yo di mi testimonio el domingo, que yo aprendí estos secretos hace 40 años y yo renuncié totalmente a la medicina. Yo llevo 40 años de no ir con un doctor. Yo no me tomo una aspirina, no me tomo un Alka-Seltzer, yo no me tomo nada. Y el milagro es que yo 30 años de no tener un dolor de cabeza, 30 años de no caer víctima de una gripe. Yo no me enfermo, todos se enferman y yo no me enfermo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará, y lo creo. Y me he mantenido todos estos meses, todos estos años sano, porque creo a lo que dice la palabra. Y cuando siento que el enemigo me ataca, pues echo mano a los recursos divinos. Yo no voy a la farmacia, no voy a la clínica, no ando buscando un remedio humano, sino aquí está mi botiquín. ¿No saben que este es un botiquín de Dios? ¿Ah? Este es. Si no lo creen, leamos en Proverbios. Es que si ustedes le tuvieran más estimación a la palabra de Dios, no andarían en la condición en que andan hoy. Miren lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Estaba hablando Salomón, pero inspirado por el Espíritu Santo. Y lo que él dijo en esta ocasión es parte del canon sagrado, o sea, es palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Está atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son ¿qué? Vida. La palabra de Dios es ¿qué? Es vida a los que la hallan. ¿Y qué más? ¿Y qué? Medicina. Aquí está la medicina de Dios. Y sin embargo despreciamos la medicina de Dios y nos vamos con, bueno, en el mejor de los casos con un doctor y en el peor con un brujo. Andaba buscando para arriba y para abajo un remedio que nos libre de la situación física, emocional, moral, espiritual que enfrentamos. Yo admiro a la gente de Mateo 8 que buscaron a Jesús aunque era ya tarde. Ya el día estaba demasiado avanzado, ya la noche se cernía sobre la redondez de la tierra, y ellos vinieron y tal vez insistieron, y Cristo pues les ministró. Y lo lindo es que dice que todos recibieron algún beneficio de parte de Dios. Todos los endemoniados fueron liberados, todos los enfermos fueron sanados, en base a la obra redentora de Cristo, que todavía no se había consumado. Claro, en los propósitos eternos de Dios ya era una realidad, pero en el plano humano, aquí en este mundo de espacio y de tiempo, todavía no se había cumplido, pero era seguro de que se iba a cumplir. La palabra de Dios es un medio, quizás el principal medio que Dios usa en nuestra liberación y en nuestra sanación. Por eso la palabra de Dios es de inestimable valor, pero ustedes tienen, como dicen en Colombia, la palabra de Dios arrumada. Si la usan, es por taparle el ojo al macho,
para hacerle creer a la gente que usted es cristiano y es evangélico. Pero hermanos amados, la palabra de Dios la debían leer a diario, estudiar a diario, y debían proponerse aprender versículos y trozos de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, pero sembrada en nuestro corazón, que va a asegurar nuestra liberación, nuestra sanidad. Lo sé por experiencia. Por eso lo puedo recomendar, y lo puedo recomendar altamente. Miremos pues la parte que juega la palabra y la parte que juega el Espíritu en nuestra liberación y nuestra sanidad. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, miremos algunos versículos. Tengo un montón aquí. Por ejemplo, en Efesios 6:17 dice: tomad la espada del Espíritu, empuñad la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Lean ustedes toda la descripción de la armadura y del armamento del cristiano en Efesios 6 y van a descubrir que Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, describe la armadura, que es defensiva, que es la que nos protege durante el tiempo en que el diablo asedia y ataca. Y después menciona dos armas. En el versículo 17 habla de la palabra como una arma, y en el 18 habla de la oración como otra arma. Dos armas con las cuales usted puede repeler el ataque, puede emprender la contraofensiva, puede pues enfrentar al enemigo con la seguridad de que usted va a triunfar sobre él. No importa lo que esté haciendo en su vida personal o en su vida familiar. Amén. Entonces, ¿cuál es el arma que debemos usar cuando el enemigo se echa encima de nosotros y nos trata de despedazar, nos trata de destruir? ¿Cuál es? La palabra. Pero no, de nada vale tener la palabra aquí dentro de las pastas de este libro. ¿Dónde la tenemos que trasladar? A la mente y al corazón. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue atacado en el desierto? Pero fue un ataque furibundo de parte del diablo. Después de 40 días de ayuno, el diablo vino con toda su furia en contra de Jesús. No solo furia, astucia. Y lo tentó en 3 áreas de su vida. ¿Y cómo se defendió Jesús? No con argumentos humanos, no con algunas declaraciones de los grandes pensadores de su día. Él no sacó a reducir ni a Platón, ni a Sócrates, ni a Aristóteles, ni ningún filósofo, nada. ¿Sabe lo que? Cuando el diablo le insinuó algo, escrito está, y escrito está, y escrito está. ¿Dónde tenía la palabra? No solo aquí, sino ¿dónde? La punta de la lengua. ¿Sabe lo que ustedes tendrían que hacer si el diablo los ataca de esa manera? Espérate aquí, diablito, voy a ir a buscar mi Biblia a ver si encuentro algún versículo el cual yo puedo. Y andaban buscando para arriba y abajo y no encontramos nada. ¿Ah? Si estamos en la condición en que estamos, la culpa es nuestra. No se haga él la víctima. No se haga, como dice aquí, el chiquito. No le ande echando la culpa ni a la madre, ni a la suegra, ni a nadie. Usted es lo que es hoy, principalmente por los errores que ha hecho en el pasado. Hoy fuimos a un desayuno con hermano Fido, y el que estaba predicando habló de la ley de la compensación o de la retribución, que uno cosecha lo que siembra. Y usted está hoy cosechando lo que sembró hace meses o años. Claro, hay influencias de la familia, herencias, maldiciones ancestrales, pero no hubieran hecho efecto en nosotros si nosotros viviéramos como Dios manda en su palabra. Pero como nosotros constantemente violamos los principios espirituales y morales que Dios establece, entonces todas las maldiciones, venga de donde vengan, han hecho efecto en nosotros. Y estamos en ese estado
depresión, de impotencia física, emocional, etcétera, etcétera, porque no hemos valorado ¿qué? La palabra de Dios. Aquí está el botiquín. Es medicina para todo tu cuerpo. Y le puedo decir no solo para el cuerpo, sino para el alma también. Amén. Veamos Hebreos 4, 12 y 13. Y sería bueno que apuntaran estos versículos y ojalá los aprendieran de memoria. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4, 12 y 13. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más que penetrante, cortante, que toda espada de dos filos, que alcanza a partir ¿qué? El alma y el espíritu, y que discierne los pensamientos y los intentos del corazón. Y la Biblia dice que no hay cosa creada que se pueda ocultarse en su presencia, porque todas las cosas están desnudas, están abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. La palabra de Dios invade nuestro ser, ilumina, descubre todos los lugares secretos donde los demonios se ocultan, esperando dar un golpe mortífero. Pero como no leemos la palabra, hay los demonios felices de la vida, haciendo fiesta, porque la palabra es, para ellos la palabra es un veneno mortal. La palabra los paraliza. Pero nosotros, y si es que vamos al culto, y si es que escuchamos el mensaje, muchas veces durante el mensaje estamos distraídos y la palabra nos pasa por encima, y si nos preguntan la semana o al mes, ¿y sobre qué versó el mensaje del pastor? A saber. Con razón, estamos atados y oprimidos. Salmo 107, 20. Ahí está hablando el Salmo 107 de personas que estaban primero atadas y y después enfermas. Yo les recomiendo que lean ese salmo cuando lleguen a su casa. Y dice que en su angustia clamaron a Jehová y Jehová envió su palabra. Ahí está. ¿Y qué hizo la palabra? Los sanó y los libró. Ahí están las dos cosas. ¿No dice ahí? Envió su palabra y los curó y los libró de toda su ruina. Liberación y sanación por medio de la palabra. Por eso le digo, la palabra es el medio divino en nuestra liberación, en nuestra sanación, en nuestra restauración total, alma, cuerpo y espíritu, a la condición en que Dios quiere que nos encontremos. Vamos a Juan 8, 31 y 32. Este versículo, por lo menos el 32, casi todos ustedes lo conocen de memoria, si es que son cristianos, y creo que lo son. Pero dice aquí, Jesús decía a los judíos que le habían creído. Esto era para creyentes y no para inconversos. Jesús le decía a los judíos que creían en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? No, verdaderamente mis discípulos. Si usted no permanece en la palabra, si usted no se mete a la palabra, a leerla, a estudiarla, usted nunca va a llegar a ser discípulo de Cristo. Será un creyentenque de aquellos de la más baja categoría, un evangélico de nombre, pero un discípulo, un seguidor de Cristo, no lo va a hacer hasta que usted permanezca en la palabra. Y permanecer en la palabra es meterse, estudiarla, leerla y a dedicarle a la palabra el tiempo que requiere para que podamos nosotros establecer por medio de la palabra los principios que van a gobernar nuestras vidas. Ahora el versículo 32, ¿qué dice? Y entonces, esta es la consecuencia: conoceréis la verdad por haber permanecido en la palabra. Tu palabra es verdad. Si permanecemos en la palabra, vamos a conocer la verdad, y entonces esa verdad, ¿qué va a hacer?
nos va a hacer libres. Conocéis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, hermanos amados, no hay liberación sin la palabra y no hay sanidad sin la palabra. Estimen este libro, hermanos, y traten este libro con el mayor cuidado que sea posible, ¿no? Porque mire, de todo lo que usted tiene, esto es lo más valioso. Su casa puede costar $250,000 de quetzales, pero esto vale más que su casa. Su carro puede costar 180,000 quetzales, pero esto vale más que su carro. Increíble como suene, pero es la verdad. Mire, si yo tuviera que ir a parar a una prisión, lo único que pediría que me dejaran sería que mi Biblia, para allá leerla, estudiarla, para mi consolación, porque es lo más valioso que yo tengo. Esta Biblia que tengo aquí en la mano es histórica, mi hermano, está rayada por dentro y por fuera, toda manchada, pero ya me la han pedido un montón de pastores. Y dije, no señores, lo siento, pero esta Biblia ya tiene dueño. Mi hijo Darío me la pidió hace años, y el día que yo desaparezca, él se queda con la Biblia. Yo no creo que la entienda, porque tanto garabato y Una señora hace un tiempo la vio y me dijo, ¿y usted por qué deja que sus nietos le rayen su Biblia? Yo dije, no, mis nietos no juegan mi Biblia, esta Biblia la cuido. Yo soy el que le he rayado, marcando diferentes partes de la Biblia para poderla recordar mejor y encontrar mejor cuando sea necesario. Bueno, vamos a otro pasaje, 1 Juan 2:14. Apunten estos versículos y aprendan de memoria la parte pertinente. ¿Qué dice 1 Juan 2:14? Os escribo a vosotros mancebos, está a la mitad del versículo, porque sois ¿qué? Fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros. ¿Y cuál es el resultado? Y habéis vencido al maligno. Dos razones por las cuales habían vencido al maligno. ¿Cuáles eran? Sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros. Ahora, ¿quieren saber cómo vamos a ser fuertes? Efesios 3, y creo que es el versículo 16, que dice que somos fuertes, o tal vez es el 10, permítame. Dice que somos fortalecidos con potencia en el hombre interior por el Espíritu. 16, 3:16. ¿Ya lo encontraron? Efesios 3:16, que dice, somos fortalecidos con potencia divina. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, si en 1 Juan 2:14 dice que los mancebos, esos eran jóvenes cristianos, eran fuertes, eran porque habían sido fortalecidos con potencia en el hombre interior, que es en su espíritu, por el Espíritu Santo. Ahí están las dos potencias divinas. Fuertes por la influencia del Espíritu Santo en sus vidas, y fuertes porque ellos se habían entregado a la lectura, al estudio de la palabra de Dios. Bien, hermanos, usted no solo tiene la palabra, sino que también tiene el Espíritu. ¿Cuántos de ustedes son nacidos de nuevo por obra y gracia de Dios? ¿Ah? Entonces, ¿el Espíritu dónde está? ¿Allá arriba en el cielo? ¿Dónde está? Entonces, ustedes tienen la potencia divina. Entonces, ¿por qué tan débiles y tan inútiles? Si Dios habita en su corazón. Pero es que ustedes tienen un hombre viejo, pero agigantado, que tiene aprisionado su hombre nuevo, y el Espíritu Santo no puede hacer la obra en su vida que él quisiera hacer. Yo les hablé un miércoles, quién sabe cuándo,
acerca de las dos naturalezas del creyente y cómo nosotros, por el Espíritu, operando en nuestro espíritu, necesitamos sujetar al hombre viejo a la obediencia de Cristo Jesús. Amén. Pero lamentablemente, como nosotros vivimos alimentando al hombre viejo, con nuestras lecturas, con nuestras distracciones, por medio de la televisión y por las amistades y por todo lo que hacemos, aún lo que comemos, influye para que nuestro hombre viejo sea un monstruo de aquellos como el Hulk. Y el pobre hombre nuevo ahí está arrinconado, parece raquítico y esquelético como el viejito que está delante de ustedes, ¿no? En verdad, hermanos, si nosotros queremos vivir en victoria, tenemos que dejar que el Espíritu nos fortalezca y que la palabra de Dios nos alimente. Entonces se va a cumplir en nosotros lo que dice allí: y habéis vencido al maligno. ¿Cuántos quieren vivir en victoria sobre Satán? Satán le quiere quitar la salud, le quiere quitar la libertad, le quiere quitar todo lo que Dios le da. ¿Y con qué facilidad le permitimos hacerlo? ¿Por qué? Porque no hay palabra, no hay espíritu, no hemos desarrollado nuestra vida espiritual como la debíamos desarrollar. Joel 2:11 habla del ejército de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 11: y Jehová dará su voz delante de su ejército. Y en estos tiempos finales Dios está levantando un ejército en la tierra para combatir el reino de Satanás. Porque muchos son sus ¿qué? Sus campamentos. Cada iglesia cristiana evangélica debe ser un campamento donde se entrena a los soldados para la guerra. Pero hay muchas iglesias que no son campamentos, son ¿qué? Escuela de parvulitos, ¿no? Son kindergarten, donde se chinea a los miembros, donde se les entretiene con historietas, cuando se debían estar entrenando soldados y armando soldados para la guerra. Porque muchos son los campamentos y fuertes, que ponen ¿qué? ¿Qué sigue diciendo? ¿Que ponen qué? En efecto su palabra. ¿Quién va a ser fuerte? A ver, muchos son sus campamentos, ¿y qué más? Y ejércitos. Pues aquí dice: muchos son sus fuertes y sus valientes que ponen por efecto su palabra. ¿Quiere usted ser fuerte, ya sea en el sentido individual o como familia o como iglesia? ¿Qué tiene que hacer? De todos modos tiene que poner por efecto la palabra. No es suficiente oírla, no es suficiente leerla, no es suficiente dedicarse al estudio ni memorizarla. La tiene que poner ¿qué? Por efecto, por obra en su vida, para que entonces tenga el efecto deseado. Algunos de nosotros medio la oímos cada 8, 15 que vamos a la iglesia, nunca la leemos, nunca la estudiamos, nunca la memorizamos, y que mucho menos la vamos a poner por obra, la vamos a poner en efecto. Y por eso es que estamos en una desastrosa condición espiritual, emocional, que lleva también a consecuencias imprevisibles en el área de la salud. Estamos hablando con el hermano Fídulo ayer y hoy de una estimable dama que conocemos, que está en un estado de salud pero terrible. ¿Y sabe por qué? Por la amargura, por el resentimiento. ¿Y dónde es que nacen esas actitudes que nos destruyen a nosotros y por ende a veces destruyen a nuestros hijos y los demás que están alrededor? Porque no, ¿qué hacemos? No aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Si esa persona hubiera aprendido a perdonar en base a la palabra,
que ordena el perdón. El perdón no es opcional, no es optativo, el perdón es una obligación de cada cristiano. Si ella hubiera perdonado hace 15, 20 años y hubiera seguido perdonando, no estaría en la condición que está hoy. Y usted quizás está en la condición física, emocional, moral y espiritual en que se encuentra, porque usted no diga que no sabe perdonar, usted no quiere perdonar. Usted es como aquel chucho que se va a acostar por ahí en el rincón a lamerse las heridas, como que se deleita en lamer sus propias heridas. No, es tiempo de que usted, en obediencia a la palabra, perdone, para que toda la palabra lo pueda usted sanar, liberar, restaurar, fortalecer, etcétera, etcétera, para que usted viva en victoria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hay otros versículos, apúntelos, Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Noten, ahí están la palabra y el espíritu. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. La identificación entre la palabra y el espíritu. El espíritu aplica la palabra. Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu que trae vida. Y en Romanos 8:2 dice que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Cómo somos librados del pecado y sus consecuencias? Del pecado y no solo la muerte, el pecado y la pobreza, el pecado y la enfermedad, el pecado y la opresión, todos los efectos del pecado. Somos librados por medio de la ley del espíritu ¿de qué? De vida. La ley es la palabra. ¿Sí? Entonces, cuando dice la ley del espíritu de vida, la palabra, si la queremos sustituir, la palabra, por medio de la cual el espíritu de la vida opera en nosotros, nos ha librado, nos puede librar ¿de qué? ¿De la ley de qué? Del pecado, todas sus consecuencias, incluyendo la muerte espiritual y física. Yo les he dicho, nosotros tenemos derecho a vivir por lo menos 70 años. Ese es el mínimo que Dios ha establecido. Y cuando uno se enferma y de muerte, pues a los 35, 40, 45, 50, es que uno ha violado las leyes de Dios. Sí, la alimentación influye, el ejercicio influye, etcétera, etcétera. Pero la clave está la palabra. Aplicada a nuestras vidas por el Espíritu Santo, nos va a mantener en las mejores condiciones de salud mental y física en que el cristiano debe vivir. Isaías 55:11, apunte también. Todos estos versículos se refieren ¿a qué? Al poder que tiene la palabra en nuestras vidas. Así mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para que la envíe. Qué lindo, ¿no? La palabra no vuelve vacía. Si la escuchamos, la leemos, la estudiamos, la memorizamos, la palabra no va a volver vacía, va a ser el efecto deseado. Dice, hará lo que yo quiero. Y lo que Dios quiere para usted, ¿qué es? Vida, salud, libertad, prosperidad. La palabra hará lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y dice, y será prosperada. Una prosperidad real, integral, una prosperidad perdurable, solo viene en base a la palabra. No vayan a creer, como dicen algunos predicadores, que si usted diezma y usted ofrenda, tiene asegurada su prosperidad. Esa es una sola parte del proceso. Es más importante, hermanos, poner por obra la palabra que nos va a traer la verdadera prosperidad, incluyendo la prosperidad económica. Amén. Otro versículo, Jeremías 1:12, está cerquita. ¿Qué dice aquí? Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En otro lugar dice, yo vigilo sobre mi palabra
para ponerla por obra. Pero sea como sea, Jeremías 1:12, Dios honra su palabra, cumple su palabra. Él está atento, Él vigila. Y Él se apresura a poner su palabra por obra en nuestras vidas, siempre que nosotros la creemos y la obedecemos. 1 Samuel 2:13. Es un chorro de versículos, pero todos son importantes, hermanos amados. Porque aquí, si usted no se convence por estos versículos de que la palabra de Dios debe ocupar un lugar preferencial en su vida, no hay nada que los va a convencer. 1 Samuel 2, versículo 13, que dice así, vamos a leer la palabra, bueno, leamos todo el versículo, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, que habiendo recibido la palabra de Dios que oíste de nosotros, o sea, el mensaje de la palabra de Dios en labios del apóstol Pablo, recibiste no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, y oigan esto, el cual o la cual obra en vosotros, ¿qué? Los que creísteis. ¿Cuándo va a obrar la palabra de Dios en nosotros? Cuando creamos. 1 Tesalonicenses 2:17. O 2:13. ¿Cuándo va a obrar la palabra? No, es 1 Tesalonicenses 2:13. Yo dije Samuel. Mi mente andaba divagando en ese momento. 1 Tesalonicenses 2:13, perdón. ¿Cuándo va a obrar la palabra de Dios en nosotros efectivamente? ¿Cuándo? Cuando nosotros, por medio de la fe, la apropiamos y la aplicamos a la situación que nos está tocando vivir. La Biblia contiene el remedio para todos los problemas personales, hogareños, económicos, etcétera, etcétera. Dios hizo provisión para todo en este libro. Hay 2 versículos más que le quiero dar. Hechos 27, 25, la parte final de porque yo confío en Dios que será así, como me ha dicho. Nosotros tenemos que confiar en Dios de que será así, como Dios nos ha dicho aquí a través de su palabra. Amén. La palabra de Dios se cumple. Y Lucas 1:38, aquí están las palabras admirables de María, la madre de Jesús. En Lucas 1:38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Hágase a mí conforme, ¿qué? A tu palabra. Esa debe ser su oración a diario. Señor, cumple tu palabra en mí. Cumple tu palabra en mi vida, en mi hogar. Que se haga lo que tu palabra dice. También el versículo 45. Esta es la bendición de María, de Elizabeth a María. Dice, y bienaventurada la que creyó. ¿Que creyó a qué? A la palabra. Porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. ¿Quiere usted ser bienaventurado en todo? Entonces, ¿cuál es el camino? Creer. ¿Creer a qué? A lo que Dios ha dicho en su palabra. Y la palabra se va a cumplir. Y usted va a vivir en continua bendición. Los que estuvieron aquí el domingo saben que yo solo les hablé, les di testimonio de la enorme bendición que Dios me ha dado, y no solo ayer ni hoy, sino que a través de los años. Porque yo creo a la palabra, bien que mal yo creo a la palabra. Trato de creer la palabra. Tengo a veces pues que luchar contra la duda, contra el temor, porque somos humanos. Pero al fin siempre reafirmo mi fe en la palabra de Dios. Y busco la forma de hacerla efectiva en mi vida. Y el resultado es que estoy pues en las mejores condiciones posibles, aunque no parezca.
Dios ha sido bueno, Dios ha sido grande y Dios ha sido fiel. Bueno, vamos a ver algunos versículos sobre la participación del Espíritu Santo en la liberación también. Y esto lo voy a tener que hacer rapidito, pero noten ustedes lo que dijo. Cristo le dijo a los fariseos una vez: erráis, ignorando ¿qué? Las Escrituras, la palabra de Dios y el poder de Dios. Ahí están las dos potencias. Erráis ignorando la palabra y el Espíritu. La palabra no puede operar sin el Espíritu, ni el Espíritu sin la palabra. Hay iglesias en Estados Unidos que son excelentes en su conocimiento bíblico, pero no hay mover del Espíritu. Hay iglesias en Estados Unidos, bueno, esas son las iglesias conservadoras, que tienen maestros, han estudiado en seminarios y dan un mensaje tan bosquejado e ilustrado. Es un mensaje que lo deja uno con la bocota abierta, ¿eh? Pero no está el Espíritu Santo operando en medio de la congregación. Y el conocimiento es intelectual, que no trae mayor beneficio. Hay iglesias pentecostales donde hay un tremendo mover del Espíritu, pero no hay palabra. Y uno va y se edifica, se emociona y sale, pero al otro día se acabó todo. Porque no hay palabra que sustente la bendición de Dios en nuestras vidas. Necesitamos una combinación de ¿qué? De las dos cosas, la palabra y el Espíritu. La palabra aplicada a nuestras vidas por el Espíritu nos va a traer lo que hemos hablado: liberación, sanación, restauración integral en todas las áreas de nuestra vida. Miremos algunos versículos sobre el Espíritu. Mateo 12, 28, ese lo deben saber casi de memoria. Si yo, Jesucristo, por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo que habitaba y operaba en él, si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, ciertamente ha venido a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo echaba fuera a los demonios Jesús? Por el Espíritu. Vimos en Mateo 8 que era por la palabra, y echó los demonios por la palabra. Y ahora vemos en Mateo 12, 28 que él echaba a los demonios por el Espíritu. ¿Será que Mateo 12 anula lo que dice Mateo 8? No, son complementarios. En Mateo 8 dice que echaba a los demonios por la palabra. En Mateo 12 dice que echaba a los demonios por el Espíritu. Pues las dos cosas unidas, operando en la persona a la misma vez, va a asegurar su sanación, su liberación, etcétera, etcétera. Vamos a Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Ahí está la palabra, buenas nuevas a los pobres. Y me ha enviado ¿para qué? Para proclamar, ahí está la palabra, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos. Bien, ven ustedes que trabajan las dos cosas. El Espíritu está sobre mí, esa es la unción, ¿eh? Para predicar, para proclamar. O sea, tenemos que tener la unción para hacer, no solo predicar la palabra, sino aplicar la palabra a la vida de los oyentes. Pasemos a ver, Hechos 10:38, en cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios con Espíritu Santo y potencia. Aún Jesucristo necesitaba ser ungido, aunque era hijo de Dios, era la segunda persona, la deidad. Él como hombre necesitaba la unción para poder ministrar. El Espíritu de Jehová está sobre mí, en cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios con Espíritu Santo y potencia, el cual anduvo haciendo bienes, no males como nosotros. Anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos. Óigalo bien, a todos los oprimidos del diablo. ¿Por qué? Porque Dios era con él. También miremos 1 Juan 4:4. Y vosotros le habéis vencido, ¿a quién? A Satán. Que ahí en ese capítulo es llamado el espíritu de anticristo y el espíritu de error. Vosotros le habéis vencido porque mayor. ¿Y quién habita en nosotros? El Espíritu Santo, o mejor dicho, Jesucristo en persona del Espíritu Santo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, que es el príncipe de este mundo, que es Satán. Pero ven allí la importancia del Espíritu Santo. Isaías 10:27.
donde habla de la unción del Espíritu que viene a empudrir, a destruir el yugo de servidumbre que Satanás ha puesto sobre nuestras vidas. Y yo le voy a decir, hermanos, una enfermedad es un pesado yugo. Una situación económica caótica con enormes deudas es un yugo que nos ata y que nos impide servir a Dios con libertad. Y solo el Espíritu Santo puede librarnos de eso. ¿Qué dice Isaías 59, 19? Yo espero que estén copiando todos estos versículos y que con la ayuda del Espíritu Santo empiecen a memorizar uno por uno. ¿Qué dice aquí? Isaías 59, versículo 19, dice, la parte final, porque vendrá el enemigo y va a venir. Si no ha venido, va a venir. El enemigo va a atacar a todos los hijos de Dios tarde que temprano. Usted puede estar ufano, usted puede estar muy campante hoy, en óptimas condiciones espirituales y físicas y económicas, pero ya viene el diablo, ya el diablo está haciendo planes y solo está esperando un momento táctico para dar su golpe maestro. Ayer le ministré a una pareja que asistía al Calvario cuando yo era joven, pastor del Calvario. El muchacho tiene como 42, 43 años, la muchacha como 40. Ellos eran jovencitos cuando yo era el pastor del Calvario y llevan 18 años de casados, 3 hijos, todos varones. Ay, hermanos amados, en el último año ha sido un desastre. La mujer resultó con un tumor en la cabeza, se la llevaron a Estados Unidos, la trataron, la operaron, $500,000 gastó en todo eso. Tuvieron que hipotecar, vender. Y ahora que la mujer volvió, supuestamente, ahora quiere el divorcio. Lo dejó sin nada y ahora quiere el divorcio. Mire cómo ataca el diablo, hermano. Usted no se confíe. Usted está allí sonriendo porque como que no es con usted lo que yo estoy diciendo. Ya percibo así. Prepárese porque ya el diablo anda rondando. El diablo anda alrededor de todos nosotros buscando ¿a quién? Devore. Al cual resistid firme en la fe. ¿Pero fe en qué? En la palabra de Dios. Usted tiene que enganchar su fe en algo sólido, en algo firme. La palabra de Dios la Biblia dice que es el ancla de nuestra fe. Bueno, vamos a otro versículo. Zacarías 4:6, ese lo deben saber. Dice, no es con ejército, no es con fuerza, mas es con ¿qué? Con mi espíritu que nosotros podemos enfrentar y vencer al diablo. Por último, Isaías 31:4. Isaías 31:4. ¿Y qué dice ahí? Dice, déjeme ver, ese versículo creo que está fuera de orden aquí, déjeme leerlo. No, no está relacionado al tema, está fuera de lugar. Pero vamos a Lucas 9, versículo 1 mejor. Ese también habla del Espíritu operando en la liberación, porque dice aquí Lucas 9:1, y juntando a sus 12 discípulos, les dio poder. ¿Poder de quién? Del Espíritu Santo. Y autoridad sobre todos los demonios. Para que nosotros podamos enfrentar y vencer a los demonios, tenemos que tener poder. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo. Lo único que respeta el diablo en nosotros es la presencia del Espíritu Santo. Y esa unción divina la debemos renovar a diario. A diario. Lo malo es que muchos de nosotros no hemos sido ni siquiera bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque no nos hemos interesado en buscar o pedir esa experiencia de parte de Dios.
O tal vez estamos en una iglesia que ni cree en el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, tiene que llenarse la palabra, tiene que llenarse el Espíritu, y esa combinación es invencible. Invencible. La palabra más el Espíritu trabajando en armonía, ¿qué trae? Victoria total sobre Satanás. Va a haber sanidad, va a haber liberación, va a haber todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida pletórica de bendición divina aquí en la tierra. No olviden este mensaje, hermanos, porque es fundamental. La palabra y el Espíritu en la liberación. La palabra no opera sin el Espíritu, y el Espíritu pues no opera sin la palabra. Los efectos son mínimos, pero cuando combinamos las dos cosas, es como el agua, H2O. El hidrógeno no puede funcionar sin el oxígeno, y el oxígeno sin el hidrógeno. Pero cuando se combinan los dos elementos en una proporción correcta, ¿qué va a suceder? Está el agua para beneficio de la humanidad. Y así también, la palabra en combinación con el Espíritu, ¿qué va a traer? Piénsenlo. Liberación, sanación, restauración, bendición en todas las áreas de nuestra vida. Nuestra vida va a ser una vida no mágica, pero va a ser una vida en un plano superior, por encima de todas las circunstancias que abaten y que derrotan a los cristianos que no han puesto estos conocimientos por obra. Vamos a tener un tiempo de oración. ¿Están listos? Yo voy a orar en voz alta y ustedes ayuden a aplicar el mensaje de Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, que nos asegura que todo lo que necesitamos para esta vida y para la vida venidera lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador, Él es el restaurador de nuestras almas, Él es el que nos puede consolar, y es el que nos puede fortalecer, y es el que puede hacer una obra integral, profunda, preciosa en nuestras vidas. Y yo sé, Señor, que muchas de nuestras hermanas y muchos de nuestros hermanos que están aquí presentes en el altar de rodillas han venido porque tienen una necesidad, pero inmediata. Necesitan de ti, necesitan de tu ayuda, necesitan de una obra de tu Espíritu Santo. Y yo te pido, Padre, que en esta mañana tú tomes la palabra y la apliques, estos versículos y muchos más, los apliques a la vida de nuestros hermanos. Sí, desciende, Dios de la gloria, desciende en esta mañana y usa a los hermanos que con un poco de fe, aunque también con un poco de vacilación, pudieran estar ministrando. Úsalos para tu gloria en traer liberación y sanidad. En el nombre de Cristo, abra su corazón, hermano y hermana, y reciba de Dios lo que su alma necesita. Usted necesita un toque del Espíritu Santo sobre su vida. Usted necesita que el Dios, por medio de su Espíritu, rompa ese pesado yugo que Satanás ha puesto sobre su vida. Sí, esa carga, esa cuita. Sí, el diablo ha hecho averías en la vida de muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no han utilizado los medios divinos para resistir y para vencer. Deje que el Espíritu Santo le ministre. Sí, reciba de Dios lo que su alma, su cuerpo, todo su ser necesita. Sí, pasen ministrando de uno en uno, por favor, y reprendan duramente, porque muchos de los problemas que tienen mis hermanos son de orden espiritual, no son enfermedades sencillas que respondan a la medicina, son enfermedades de origen espiritual, profundas condiciones espirituales, morales, que solo Dios puede resolver. Sí, Padre, Espíritu Santo, yo te invito, yo te clamo, ven, obra
quebranta la dureza de nuestros corazones, saca de nuestros corazones todos esos estorbos que se han acumulado a través de los meses y de los años, todas esas influencias nocivas, todas esas influencias desastrosas de parte del enemigo a través de herencias, de ataques, de contagios y de tantas cosas horribles que el diablo usa para destruir nuestra efectividad en el servicio a Dios. Yo reprendo y ato toda obra maligna, desato a los ángeles de Dios para que vuelen hacia los lugares donde mis hermanos viven, trabajan y puedan destruir todas esas influencias de parte del enemigo que están impidiendo que como hijos e hijas de Dios puedan recibir la bendición que Dios tiene aparejado para sus vidas. Yo destruyo el espíritu de pobreza y miseria. Yo destruyo el espíritu de enfermedad y dolor. Yo destruyo el espíritu de opresión y tormento. Yo destruyo toda obra de hechicería, todo maleficio, todo embrujo, todo ataque oculto, directo o indirecto contra ellos como personas y como representantes de una estimable familia. Ahora suelta, enemigo, sal huyendo, porque la Biblia de Dios tiene cumplimiento. La Biblia dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y vosotros huirá. Y yo te resisto en plena certidumbre de fe, con las armas de nuestra milicia, poderosas en Dios. Yo te resisto, te reprendo y te ordeno que salgas, y te ordeno que huyas, y te ordeno que dejes tranquilo a mis hermanos y a sus familias. Te vas, demonio, te vas, demonio, te vas, demonio, te vas de la vida, del hogar de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Suelta, malvado, suelta, espíritu cruel, suelta, espíritu astuto, suelta, espíritu tenaz, suelta a los hijos de Dios. Te vas huyendo, malvado. Vete, porque tú estás contrariando a la palabra de Dios. Estás tratando de estorbar y de impedir la manifestación del poder de Dios en las vidas de los hijos de Dios. Vete, huye, desfavorido enemigo. Que terror, espanto llene tu corazón, Satán. Sal de lugares oscuros donde te has ocultado. Sal de las vidas, sal de los hogares. Sí, te vas de una vez para siempre. Te ordeno que te vayas y que no vuelvas jamás. Es una orden imperiosa que viene del trono de Dios. Es un mandato divino. Sal fuera. Vete, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y tú estás estorbando la adoración, tú estás estorbando la administración a Dios y a la gente. Vete, suéltala, demonio, suéltala, sal. Tú que tiemblas, te vas. Es el terror que llenó tu corazón, Satán. Tú sabes que esta es la hora de Dios y es la hora de libertad, que Dios ha descendido para poner en libertad a su pueblo. Suéltala ya. Vete, Satán. Vete, Lucifer, vete, Belcebú. Sal de estas vidas, fuera. Déjalo salir. Ahí va. Toda opresión maligna, toda enfermedad, toda manifestación demoníaca, venga donde venga, a través de maleficios, a través de brujos, a través de un ataque oculto totalmente desconocido hasta ahora por la familia. Te vas en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, suéltala, suelta su voluntad, suelta su alma, suelta todo su ser, todo sentimiento, todo pensamiento perverso, todo eso se va. Suéltala. Vete, despréndete, porque ahí no puedes estar ya. Estos cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y Dios va a perfeccionar su obra en estas mujeres y en estos hombres que Dios ha traído aquí en este día. Reciba la respuesta de Dios para su alma.
Reciba lo que Dios le ha aparejado en Cristo Jesús. Reciba. No se vaya sin recibir, hermano y hermana. Sí, deje que Dios llene su vida. Que la unción del Espíritu Santo venga a ocupar el lugar donde los demonios han operado hasta ahora. Y esos demonios no tienen derecho a estar allí, son usurpadores, son intrusos en la casa de Dios. Desalójelos en este momento. Tome una actitud firme en contra de Satán y en contra de las huestes invisibles de maldad que han atormentado al pueblo de Dios. Y reclamamos la victoria total y final en Cristo Jesús. Suéltalos ya, suéltalos enemigos. Eso es. No puede seguir operando en la vida de los hijos de Dios. Este es el momento que Dios ha establecido para una libertad. Eso es, suéltala ya, te va el resto. Deje que salga el residuo, ese tormento de tu corazón, ese nudo que tienes allí en el pecho, se deshace. Esa serpiente enrollada ahí en el pecho que quiere paralizar tu corazón se va. Suéltala ya, en el nombre de Jesucristo. Te vas, demonio cruel. Te vas. Y ahora, hermano, llénese de Dios. No se conforme solamente con ser liberado de alguna opresión. Dígale: Señor, lléname con tu Espíritu.